Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos a la emisión estelar de TVC Noticias. Aquí lo más destacado del día. Robaron más de $10.000 en teléfonos celulares de alta gama en un local de un centro comercial del norte de Guayaquil. 2 guardias evitaron que los delincuentes se llevaran 2 maletas más con otros equipos electrónicos. Ingresaron, saludaron y al instante con insultos, amenazas y con una pistola amedrentaron a los empleados. A quienes los llevaron hasta una bodega. El otro se quedó vaciando las vitrinas y tuvo todo el tiempo para llenar 2 maletas con equipos tecnológicos como laptops, iPads y teléfonos de alta gama. Mientras eso ocurría adentro, en el exterior 2 guardias vieron algo sospechoso de estos 2 sujetos que se acercaron al local. La puerta estaba con seguro y los vieron armados. De esa manera se alejaron porque estaban frente a un robo dentro de un centro comercial ubicado en la Ciudadela Kennedy Norte, en Guayaquil. Ellos salieron con lo que querían. Pero en el estacionamiento se armó una persecución y balacera. Los delincuentes escaparon dejando 2 bolsos abandonados. Recuperamos gran parte del intento de robo, pero en el inventario están faltando varios equipos. Hablamos de una pérdida mínima entre $5 y $10.000. Mínima, pero se hubieran podido llevar mucho más. Ingresamos al local y los mostradores quedaron en esas condiciones, solo con accesorios. Y el personal que labora en ese lugar estaba asustado por los minutos de tensión que enfrentaron la mañana de este martes. Los muchachos los golpearon, los amarraron, ellos bajaron, los muchachos trataron de romper eso y se libraron y pudieron bajar. Los persiguieron los guardias y pudimos recuperar las maletas, pero lo que se llevaron encima, eso lo perdimos. Asimismo, la Policía Nacional trata de obtener más información de los ladrones. Se presume que tenían algún campanero en el estacionamiento. Al tratar de hacer una reacción de los guardias de seguridad, pueden observar que estos 2 ciudadanos abordan una motocicleta y huyen. Hay cámaras que han permitido identificar algunas características de estos ciudadanos sospechosos. En el norte de la ciudad no es el único local que se dedica a vender y a reparar este tipo de equipos que han sido asaltados en este año. No se descarta que se trate de la misma agrupación delictiva, informó Charlie Pisa. Una pareja fue víctima de secuestro express en la Ciudadela El Ejército, etapa 2, al sur de Quito. Los delincuentes interceptaron el vehículo y los amedrentaron con armas de fuego. Buscando dónde hospedarse, esta pareja llegó hasta la Ciudadela El Ejército, etapa 2, al sur de Quito. Lo que no se imaginaron que delincuentes en un vehículo los estaban siguiendo. El joven se baja del auto y es cuando aprovechan los sujetos para amenazarlos con armas de fuego. Le veo un carro en la parte de atrás que le impide el paso como para retroceder y resulta que eran asaltantes. Entonces a estos chicos pues les secuestraron. El conductor puso resistencia y es golpeado en varias ocasiones con el arma de fuego. Su acompañante trata de activar los seguros del auto, pero los delincuentes logran su cometido. Todo ocurrió en cuestión de segundos. Él vino rota la cabeza, al otro día le vimos, pues sí, le habían pegado, a la chica igualmente. Fueron obligados a cambiarse al asiento posterior y los sospechosos tomaron el control para huir del lugar. Allí empezó la pesadilla para la pareja que sufrió secuestro express. Vecinos presenciaron el hecho, pero nada pudieron hacer. Le llevaron tapados, era arriesgarnos también nuestra vida, la verdad nos sentimos impotentes, pero fuimos testigos silenciosos, como decir, pero ya no podíamos hacer más. Lo que se conoce es que en el camino los amenazaron de muerte. El recorrido fue por varios sectores y después de varias horas los liberaron en una vía abandonada. Hasta ahora no logran recuperar el vehículo que fue robado esa madrugada. Y de ahí les dieron varias vueltas, les cambiaron de carro, fueron a otro carro y les fueron a votar por Tambillo, eso tengo entendido. No es el único hecho de inseguridad en este sector ubicado en la parroquia de Guamaní. Piden más controles policiales. Pongan un paño, pongan, yo qué sé, a rondar a los policías para que pueda haber más seguridad, porque aquí, incluso aquí abajo en las canchas, es una parte muy peligrosa que los
pasan las personas y les roban los celulares, les roban las cosas. Informó Priscila Cadena. En el cantón Camilo Ponce Enríquez, provincia de la Suay, fue capturado el 10º más buscado a nivel nacional. El sujeto de 25 años de edad era requerido por la justicia por el delito de femicidio. La orden de captura en contra de Omar Iván O, de 25 años de edad, fue emitida por el juzgado multicompetente de Quinindé, Esmeraldas, por el delito de femicidio. Agentes del bloque de búsqueda lo ubicaron en un sector del cantón Ponce Enríquez. Con la orden de allanamiento ingresaron al domicilio donde descansaba y tras confirmar su identidad legalizaron su detención. No hizo daño a nadie, no mató, no gritó ni nada. ¿Y por qué la mataron con la cizaña como la hicieron a ella y a sus amigas? El ciudadano se encuentra procesado por la muerte de 3 mujeres, a quienes bajo amenazas supuestamente habría trasladado desde Santo Domingo de los Áchilas hasta Punta Blanca, donde fueron asesinadas. Las jóvenes fueron encontradas semienterradas y en estado de descomposición a orillas del río Esmeraldas en el cantón Quinindé. Los cuerpos presentaban signos de violencia y todas fueron degolladas. Unos 2 pescadores que pasan por el sector ven pelos y ven sangre y el perro comienza a mover la tierra y comienza a apestar. Encuentran que estaba un cadáver. El sospechoso logró esconderse de la justicia por más de 6 meses. Según las investigaciones, sería integrante de un grupo delictivo organizado y estaría aparentemente relacionado de forma directa con el crimen de las amigas Nayeli Tapia, Juliana Macías y Denise Reina, cuyos restos fueron hallados el pasado 7 de abril del año en curso. Su aspecto eran jóvenes, tenían ropa como que venían de la playa o que iban a la playa, con ternos de baño, ropa ligera. En lo que vamos del 2023, el bloque de búsqueda ha capturado a 183 requeridos por la justicia. De estos, 43 son más buscados y 140 personas consideradas de alta peligrosidad. En Quito informó Iván Casamen. Gracias a la intervención oportuna de los bomberos de Azogues y a las seguridades contra siniestros de una gasolinera, se pudo evitar una tragedia de grandes proporciones, producto del incendio de un vehículo mientras abastecía de combustible. Poquísimos minutos se demoraron los casacas rojas de la capital Cañari para atender la emergencia suscitada en una gasolinera, producto del incendio de un taxi, justo cuando este se abastecía de combustible. Acudimos al incendio, las 3 estaciones, y se logró controlar a tiempo el siniestro. Es un vehículo que se consumió en un 75% aproximadamente. A más de la oportuna intervención bomberil, la situación no empeoró por las modernas medidas de seguridad de la estación de servicio, que funcionó a la perfección. Que no hubo contaminación hacia los tanques de combustible de la estación de servicio. El sistema muy moderno que tienen ahora las estaciones de servicio bloquea inmediatamente la salida de combustible luego de que en este caso colapsó uno de los surtidores. El vehículo fue el más afectado e igualmente el surtidor. Se desconoce qué provocó el incendio en el automotor. El vehículo estaba cargando combustible y que por razones hasta el momento que no conocemos, está en investigación, no podríamos pronunciarnos de exactamente las causas del siniestro hasta tener el informe. Se recuerda a los conductores que hay que apagar totalmente el carro cuando se carga el combustible. Desde la ciudad de Cuenca, informó Francisco Ramírez. A esta hora nos enlazamos con nuestro compañero Charlie Pisa, quien se encuentra en el centro sur de la ciudad de Guayaquil, lugar donde 2 policías fueron asesinados luego de ser interceptados por antisociales. Charlie, cuéntanos qué novedades tenemos sobre esta noticia. Así, buenas noches. Aquí estamos en el centro sur de Guayaquil, específicamente en la avenida Quito y Francisco de Marcos, donde aproximadamente a las 20 horas se registró un hecho violento. La Policía Nacional pierde a 2 de sus elementos,
del distrito 9 de octubre, específicamente el grupo de operaciones motorizadas, quienes han estado aquí en un aparente procedimiento, y eso está por aclararse. Y uno estaba en la vereda y el otro estaba junto al conductor de aquel vehículo, y de repente aparecieron sujetos armados con gorras, con capucha, con vestimenta negra. Los acribillaron, algunos de los disparos fueron en la cabeza. Aquí se alarmaron muchas personas. Estamos cerca del Hospital del Niño, a 2 cuadras del Estadio Capuel, donde se registró este hecho violento. Los cuerpos fueron levantados hace escasos 30 minutos y el personal de medicina legal ya se retiró, solo quedó el de criminalística fijando algunos indicios y también verificando lo que es el arma de dotación, la radio de comunicación de los 2 compañeros quienes fueron asesinados en este sector de Guayaquil. Aún se desconocen en qué circunstancias o los motivos en que se presentó este nuevo hecho criminal en contra de 2 uniformados de la policía. Aquí estuvo el comandante de la zona 8, también el jefe de criminalística de la zona 8 también, y varios compañeros quienes lloraban y se veían momentos tristes de recogimiento, porque eran compañeros, personas que se habían comunicado hace pocas horas a iniciar ya los patrullajes en este sector de Guayaquil, y de repente los encuentran aquí sin vida, asesinados, y están tratando de determinar quiénes son los responsables. Hay varias imágenes que se están difundiendo ya y están verificando en qué vehículo arribaron y huyeron. A pocas cuadras, preliminarmente se conoce que hay una motocicleta abandonada, pero eso está por confirmarse. Nosotros estamos aquí también en la expectativa de que haya una versión oficial por parte de la institución del orden, aunque aquí se desplegó aproximadamente unos 200 policías y se cerró y sigue cerrada la cuadra para cumplir con este procedimiento en el centro sur de Guayaquil. Cuando son exactamente las 22:11, aún continúan los agentes de criminalística fijando algunos indicios, y nosotros vamos a tratar de continuar y a tener otro tipo de detalles en cuanto a este nuevo hecho criminal. 2 nuevas víctimas mortales, en esta ocasión agentes policiales. Todavía no se ha pronunciado el ministro del Interior o ha habido una comunicación oficial para conocer los nombres de las víctimas. Aquí se mencionaba por parte de sus compañeros que uno tenía 22 años y el otro 27 años. Esperamos más detalles en pocos minutos, y si así lo hay o existe, nosotros estaremos informándoles oportunamente. Adelante, Mafra. Muchísimas gracias, Charlie, por esa información de última hora. Lamentable suceso, por supuesto. Seguimos con más. Una camioneta se prendió en llamas en el ingreso a la Universidad Internacional. La Policía Nacional indicó que el vehículo estaba con reporte de robo. Al interior del automotor no encontraron a ninguna persona. La alerta fue emitida 10 minutos antes de las 6 de la mañana. Policía que llegó al lugar se encontró con una camioneta doble cabina ardiendo en llamas. Inmediatamente coordinó con el cuerpo de bomberos para sofocar el fuego e intentar salvar algo. El vehículo, que circulaba en sentido sur-norte por la avenida Simón Bolívar, fue dejado en la calle que conduce a la Universidad Internacional. Al momento de revisar el vehículo, lo que es motor y chasis, se encontraban... no se podía visualizar la numeración alfanumérica. Tras controlar el incendio, los uniformados verificaron que al interior no había huellas, que alguien quedó atrapado. Entre las hipótesis, que se trataría de un hecho planificado, más cuando confirmaron que el vehículo tenía reporte de robo. Las llamas consumieron todo, la camioneta quedó para chatarra, si es que las latas sirven. Se registra que dicho vehículo se encontraba reportado como robado desde el 2 de noviembre en el sector de Mejía. Unidades investigativas trabajan en el caso. Existe la presunción que los delincuentes quemaron la camioneta doble cabina para borrar evidencias de algún hecho delictivo. Ni las placas se salvaron, o quién sabe las sacaron. Por ahora resulta difícil saber si estaba circulando con identificación falsa. En los días que estuvo en manos de los pillos, misión casi imposible saber por dónde circuló y para qué la utilizaron. Al tener en consideración que era un vehículo robado y muchos de los casos, el modo operandi de los delincuentes
delincuentes es borrar cualquier tipo de indicio, evidencia, huella dactilar al momento de participar en algún hecho delictivo, proceden ellos a incendiarle. Entonces estamos verificando si no participó en algún hecho delictivo. Lo único cierto es que el dueño o algún pariente no estaba al frente del volante. En Quito informó Iván Casamen. Una ciudadana denuncia haber sido víctima de agresiones físicas, verbales y psicológicas por parte de un miembro de la Policía Nacional. Los detalles en breve, aquí en TVC Noticias. Un siniestro vial múltiple a la altura del puente de la carretera que conduce a Guayabamba dejó una persona fallecida y 3 heridas. El accidente de tránsito afectó a 5 vehículos que circulaban en el sentido Quito-Guayabamba. El protagonista de esta nueva tragedia, un camión tipo furgón que circulaba en sentido Quito-Guayabamba, al parecer sufrió un desperfecto mecánico y el chofer no pudo hacer mucho para controlar el vehículo y evitar golpear a otros 4 automotores que circulaban en el mismo sentido. Según la versión del conductor, es que él ya perdió el control del vehículo debido a una falla mecánica. Como el daño se habría registrado a la mitad de la bajada, el pesado automotor alcanzó gran velocidad hasta que terminó virado a la altura del puente. Desafortunadamente, en su recorrido acabó con la vida de un trabajador de Panavial que realizaba tareas de limpieza en la vía. Este evento se registró a las 08:10. Los heridos son de los vehículos pequeños, quienes luego de ser estabilizados en el sitio del accidente, fue necesario que uno lo trasladen hasta una casa de salud para su valoración médica. Desafortunadamente, sin saber, eran perseguidos por el fantasma de la muerte que viajaba sobre ruedas. Ventajosamente los pacientes salieron por sus propios medios, fueron valorados por paramédicos del Cuerpo de Bomberos y se encuentran estables. Tengo 2 pacientes femeninos, 1 masculino. El furgón transportaba productos comestibles y el chofer que fue detenido reveló a la policía que salió de Guayaquil y tenía que entregar la mercadería en la ciudad de Ibarra. El conductor viajaba solo y también resultó con golpes, pero luego de ser atendido por los paramédicos fue dado de alta en el sitio mismo. Por eso se encuentran las unidades especializadas para poder determinar y definir las causas, en este caso, de este siniestro vial. El múltiple siniestro de tránsito obligó a cerrar la carretera por algunas horas. En Quito informó Iván Casamen. En Daule, varios sujetos burlaron la seguridad de una etapa en una urbanización ubicada en La Aurora. Sus habitantes exigen mayor seguridad porque afirman que es el tercer asalto en el año. La Policía Nacional informó que intensificarán los patrullajes en las noches. Ya no es una novedad, menos otra desagradable sorpresa, pero sucede. El ingenio delictivo con astucia, a veces insospechable, ha vuelto por sus fueros. Hasta ahora se han registrado 3 ataques y hay actitudes que han dado como consecuencia preocupaciones. Eran 3 sujetos que se metieron a una casa para llevárselo todo. Quieren la paz que en los últimos 5 años se ha ido extinguiendo, como la esperanza de sentirse seguros en casa. Hay un UPC que está a 800 metros de aquí, pero no vemos que está cerrado, nunca hemos visto un policía. En el distrito niegan que no se hagan patrullajes. Hay un asunto de fondo, precisa el teniente Nixon Shiwi. Al parecer todavía no tienen un buen control del ingreso y la salida de todas las personas que ingresan a la urbanización. Agentes ya iniciaron los trabajos de inteligencia, afirma, con el fin de atrapar a los autores. Se les sustrajeron 3 cadenas de oro valoradas en unos $800, unos 2 relojes, 2 teléfonos celulares, una computadora portátil y una cantidad de $1,800 en efectivo. Ellos, mientras tanto, solo esperan dormir tranquilos, afirman, ahora que empieza el nuevo gobierno. Con cámara de José Aspiazu, informó Jorge Escobar. Al volver, una ciudadana denuncia haber sido víctima de agresiones físicas, verbales y psicológicas por parte de un miembro de la Policía Nacional.
Los detalles aquí en breve en TVC Noticias. Una ciudadana denuncia haber sido víctima de agresiones físicas, verbales y psicológicas por parte de un miembro de la Policía Nacional. La afectada presentó una acusación por violación ante la Fiscalía. El caso se encuentra bajo investigación. La llamaremos Tania. Nos indica estas fotografías. Así quedó tras ser agredida por quien dice es un policía en servicio activo. Posterior de que le dejaba a mi hijo en la escuela, me bajaba del bus y claramente con una motocicleta me intersecta, me arrincona contra la pared, me golpea y procede a cortar gran parte de mi rostro. Su pesadilla inició en diciembre pasado cuando asegura fue ultrajada por un compañero de trabajo de su esposo, también policía. Presentó la denuncia ante la Fiscalía y el hostigamiento no ha parado. En eso, en el mes de mayo, junio, yo me decido a poner la denuncia por violación en Fiscalía y desde ahí empezó amenazas, llamadas, mensajes de texto donde me dice de que me va a matar, de que lleguemos a un acuerdo. El acusado tiene 3 denuncias por violación, intimidación e incumplimiento de boleta. La afectada permanece en casa encerrada. Teme por su vida. Porque estoy recibiendo constantemente amenazas de muerte, de que si seguimos con esto, no nos sorprendamos el día que amanezcamos muertos. Dice desconocer el por qué el acusado actuó de esta manera, si era muy amigo de la familia. Lo único que yo le he brindado y mi único error fue abrirle las puertas de mi hogar y yo tratarlo como un hermano y un miembro más de mi familia. Pero Tania decidió levantar su voz para que se tomen los correctivos necesarios, porque nada justifica este tipo de agresiones y para no ser quizá una víctima más de las lamentables cifras de la violencia de género. Informó Marilyn Jaramillo. Más de 12.000 ecuatorianos fueron expulsados y deportados de la frontera con los Estados Unidos el pasado mes de octubre. En el siguiente informe les contamos testimonios de migrantes que relatan cómo grupos armados operan en la selva del Darién. Vamos, don Dani, preparándonos para el combate. Dani es un migrante ecuatoriano que decidió abandonar el país por falta de oportunidades. 7 días caminó por el Darién para poder llegar hasta Panamá. Atravesó la espesa selva sin saber los riesgos que eso significaba. Vio gente quedarse en los trayectos, abandonados a su suerte. Compañero, o sea, de la misma gente que iba ahí, se torció, podría decir, la rodilla y él dijo, me quedo ahí, no avanzó más. Y ya no se supo nada del señor, pues me imagino que se quedó ahí a morirse. Dice que en la selva todo cuesta, la seguridad, el cruzar los tramos y la lucha por vivir. Una comida vale $5, un platito de comida. El agua igual, todo valía $5. Dentro del tapón hay grupos armados. Para nadie es un secreto que el Clan del Golfo opera en ese punto, del lado colombiano de la frontera con Panamá. Y cuando llegaron un grupo armados ahí y nos dijeron que no hagamos bulla y nos dijeron para allá, nos indicaron un camino, nos llevaron hacia otro río, ahí nos guardaron y nos pidieron dinero. Todo eso pasamos, compita, todo eso donde están los carros. La tercera es la vencida, dice. Al tercer intento logró llegar a los Estados Unidos. Estamos justamente aquí en el muro, dando gracias a Dios, ya se pudo. Hoy permanece allí con su familia, quienes en uno de los tantos viajes también fueron deportados. Ellos constan en las elevadas cifras que registra la organización 1-800 Migrante. ¿Cuántos expulsados y deportados de Estados Unidos contabilizan solo en octubre pasado? Esa cifra es únicamente de aquellos que fueron detenidos por las autoridades porque tranquilamente hay un subregistro de quienes burlaron a la policía. Entonces, en la práctica, estos 12.000 ecuatorianos bien podrían ser 25.000 de acuerdo a las cifras que no se contemplan oficialmente, pero que en realidad sí llegan hasta los Estados Unidos. Unas 5.000 personas cruzan diariamente el Darién, en donde estarían unos 1.000 compatriotas. En lo que va del año, una docena de ecuatorianos han desaparecido. Se registran 70 casos de secuestro. En lo que va del 2023, 117.000 ecuatorianos fueron expulsados de territorio americano. Informó Marilyn Jaramillo.
El Consejo Metropolitano de Quito aprobó que los terrenos de la extinta estación del trolebús La Y al norte de Quito pasen a manos de la empresa municipal de Hábitat y Vivienda, con el fin de que se pueda desarrollar el proyecto urbanístico Quitopía, además de un complejo habitacional. Por unanimidad, el Consejo Metropolitano de Quito aprobó la donación de los terrenos donde funcionaba la extinta estación del trolebús de La Y al norte de Quito a la empresa municipal Hábitat y Vivienda. Este es el primer paso para arrancar con el proyecto urbanístico Quitopía, es decir, centros multifuncionales con espacios deportivos, culturales, educativos y más. Donde tendremos desde centros de capacitación, eventualmente cine, es decir, son varias las ofertas que podríamos tener dentro del Quitopía, en esa mitad del predio. Así que encuentro en esta una de las grandes fuentes de transformación de Quito en los próximos 4 años. Sin mayores observaciones, los concejales dieron su visto bueno al proyecto, que además plantea la construcción de un complejo habitacional. Estamos dando luz a que se generen centralidades en donde la cultura, en donde la recreación y la vivienda van a ser bases importantes para que se complementen a este gran proyecto de desarrollo de Quito. Respaldaron la necesidad de que la ciudadanía regrese a habitar en zonas céntricas y que la capital crezca en forma vertical, en vista de la gran expansión desordenada que ha tenido y que ha llevado a la proliferación de barrios no regularizados en zonas de riesgo y con falta de obras y servicios básicos. La ciudad, después del desorden que ha sufrido durante las últimas décadas, es necesario que comencemos a normar para que pueda crecer verticalmente, pero de manera organizada y cumpliendo la norma. Y que crezca la ciudad al norte, pero ya no crezca a la mancha urbana que se tira a las parroquias rurales y ahí estamos en problemas. Qué bien que se concentre aquí. Este proyecto de hábitat contará con inversión privada, un crecimiento que buscan además gire alrededor del metro de Quito. Me parece muy interesante, alcalde, de que ese predio, que es parte de la centralidad de las estaciones del metro, sea un predio en el cual pues se revitalice. Pero además me parece muy acertado el que haya el ingrediente de los privados, que se pueda construir, pero que sea el que arriesgue el capital el privado. Todo este proyecto esperan tome 10 años. Sin embargo, Utopía iniciará su construcción a finales del 2024. En Quito informó Adriana Rojas. Al volver, Pablo Arosemena presentó su renuncia al Ministerio de Economía como lo solicitó Guillermo Lasso para el proceso de transición. Sin embargo, en el gabinete de Daniel Noboa se presentarían cambios de última hora. Les contamos los detalles aquí en la emisión estelar. El Ministerio de Economía, como lo solicitó Guillermo Lasso, para el proceso de transición. Sin embargo, en el gabinete de Daniel Noboa se presentarían cambios de última hora. La cartera de Economía y Finanzas está lista para el proceso de transición de gobierno. Pablo Arosemena, quien presidía esta institución, presentó su renuncia como lo solicitó Guillermo Lasso a todos sus ministros. Los mismos trabajarán hasta este miércoles 22 de noviembre. La caja fiscal queda con deudas pendientes de alrededor 1.748 millones de dólares a pagar a proveedores, CELIES y gobiernos seccionales, aunque Arosemena indica que el rubro es menor y que no supera los 1.300 millones. La situación de cómo se deja el país ya lo recibió días atrás Arija Moya, quien fue anunciada por Daniel Noboa como la nueva ministra de Economía. Sin embargo, extraoficialmente se conoce que existiría un cambio en esta cartera de Estado por alguien con mayor experiencia, esto tras algunas críticas de la banca internacional. Sin embargo, Moya se mantendría en el gobierno en la Secretaría Nacional de Planificación. A Daniel Noboa le quedan horas para elegir quienes presidirán los ministerios de Economía, Trabajo, Telecomunicaciones, Defensa, Interior. Este último podría fusionarse con el de Gobierno, informó Valeria Navarro. Daniel Noboa presentó a otras 2 nuevas autoridades que lo acompañarán durante su periodo de gobierno. Este martes anunció la nueva directora general del Servicio Nacional de Aduanas, SENAE. Se trata de la abogada y magíster en Ciencias Internacionales y Diplomacia, Gabriela Ochoa, quien cuenta con una experiencia en aduanas del país y, según Noboa, será la persona idónea para ocupar este importante cargo.
Por otro lado, al nuevo gabinete se une Franklin Encalada como ministro de Salud. Encalada nació en Loja y es médico cirujano especializado en oncología. En 2020 recibió el reconocimiento a Médico del Año por la Prefectura del Guayas. La bancada de Construye anunció que presentará un proyecto de ley para enmendar la Constitución a fin de viabilizar la extradición. Esta propuesta, indicaron, será clave para enfrentar la violencia criminal desde el legislativo. A pesar de no ser parte de la mayoría legislativa, los asambleístas de Construye anunciaron que presentarán en los próximos días un proyecto de enmienda constitucional. La propuesta que el movimiento Construye presenta el día de hoy al país y sobre todo a la mayoría de la Asamblea Nacional es que se deberá permitir la extradición de nacionales. Este proyecto, indicaron, busca hacer frente a la ola de violencia criminal que ha golpeado al país. Es una propuesta que busca darle al país un respiro en contra de las bandas y del crimen organizado que se encuentra vigente más que nunca en las calles ecuatorianas. La enmienda al artículo 79 de la Constitución busca sancionar con la extradición a los ecuatorianos que cometan 4 tipos de delitos. La delincuencia organizada, delitos transnacionales, delitos contra la vida y delitos contra sexuales. Los asambleístas de Construye esperan contar con el apoyo de otras bancadas para que este proyecto pueda ser aprobado. Vamos a conseguir las 46 firmas que se requieren. Esperamos que exista voluntad política desde el Parlamento, sobre todo de los asambleístas que piensan y han sido electos justamente con una tendencia hacia buscar la no impunidad, la seguridad y sobre todo la lucha contra la corrupción. En la consulta popular del 2023, el 51.6% de ecuatorianos estuvo de acuerdo con que la extradición continúe siendo prohibida por nuestra Carta Magna. Informó Álvaro. El cambio climático es una realidad. El planeta se ha ido calentando de forma acelerada en los últimos años debido a los gases emanados por industrias, provocando así el efecto invernadero. Veamos. El sol, la lluvia, la nieve, el viento, toda la actividad humana gira alrededor del clima. Así ha sido de tiempos inmemoriales. Un cambio en este lo cambia todo. Lo más grave es que el cambio climático ya está aquí. El planeta hoy es más caliente que a finales de 1899, 1,1 grados centígrados para ser exactos. El consenso científico está ampliamente de acuerdo con que este aumento lo causa la actividad humana. En 1856, una mujer, Eunice Newton, alertó a la comunidad científica que la atmósfera podía estar reteniendo calor. Hoy, la ciencia tiene claro que ciertos gases llegan a la atmósfera y actúan como una gran manta que envuelve la Tierra y el calor se queda ahí atrapado. El 24 de octubre el mundo se une para celebrar el Día contra el Cambio Climático, porque el tema ya es crítico. La década de 2010 al 2020 es la más caliente desde que hay registros, y esta es apenas la punta del iceberg. Los glaciares se derriten, los huracanes aparecen donde antes no llegaban, el agua escasea, ya está aquí. Los efectos del cambio climático llegaron. Uno de los sectores que más rápido y más directamente sienten estos efectos es el sector agro, porque ellos dependen de un patrón predecible del clima, las épocas de siembra, las épocas de lluvia. Especialistas aseguran que incluso el contagio de enfermedades como el dengue, la malaria y otras aumentaría si la temperatura sigue subiendo. Todas están presentes en América Latina. Entre más vectores hay más facilidad de que se dé la transmisión. Y resulta que cuando aumenta la temperatura, la cantidad de vectores puede aumentar. Y cuando aumenta la temperatura, el ciclo de vida de ellos se hace más rápido. Entonces, en vez de durar, por ejemplo, 15 días en obtenerse un adulto, esto en vez de 15 días podría durar 10. En 2020 se formaron 30 tormentas tropicales en el Caribe, un número nunca antes visto. Tormentas que se forman para enfriar el océano. No podemos nada más adaptarnos y seguir haciendo las cosas como las veníamos haciendo con modelos de desarrollo que nos llevaron a la situación actual. Entonces definitivamente ya evitar cambio climático pues no es posible porque es una realidad, pero sí revertirlo, sí mitigarlo.
Y en la región, América Central y el Caribe están en alerta significativa. Aunque la región en su conjunto genera una cantidad relativamente baja de emisiones contaminantes, por las características y la ubicación geográfica es una de las que empieza a verse más golpeada, y todas las proyecciones además estiman también que es una de las regiones que se va a ver muchísimo más afectada. Quedarse de brazos cruzados no es opción. El planeta seguirá su camino, se salvará. Pero podemos salvarnos nosotros. ¿Qué estamos dispuestos a hacer para frenar el cambio climático? Momento de despedirnos, amigos. Gracias por su compañía, cariño, pero sobre todo esa fiel sintonía. Como siempre, un abrazo grande.